Ahora se ve, sí, no ocupa toda la pantalla, pero se ve entera, sí. Vale. Bueno, gracias nuevamente, Miguel, por la introducción y por darnos la oportunidad de presentar este trabajo, que es uno de los últimos trabajos que hemos realizado, y en él nos centramos en el posible papel de la autotaxina en el desarrollo de la patología de la migraña. En primer lugar, me gustaría centrar las líneas de investigación de nuestro grupo, que se centran en el diagnóstico temprano y en la terapia de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, en la búsqueda de biomarcadores y terapia regenerativa en enfermedades neurológicas asociadas con el envejecimiento, en el entendimiento de estas enfermedades y en enfermedades neurovasculares. Dentro de todas estas líneas tenemos una rama centrada en el papel de los esfingolípidos y lípidos bioactivos en el inicio y en el desarrollo de estas enfermedades. ¿Qué son los lípidos bioactivos? Los lípidos bioactivos son todas aquellas moléculas de carácter lipídico que no solo tienen función estructural, sino que también tienen función biológica de señalización celular. De los más conocidos tenemos el ácido araquidónico y, y las moléculas que daría lugar, que serían, por ejemplo, las prostaglandinas, las cuales es bien conocido que están implicadas en la inmunorregulación. Por otro lado, también tendremos los esfingolípidos, que los más conocidos son la esfingosina 1-fosfato, cerámido o ceramino-fosfato, que están implicados en funciones tan diversas como puede ser proliferación, migración, inflamación y muerte celular. Por otro lado, tendríamos los lisofosfolípidos, de los cuales hoy nos vamos a centrar en el ácido lisofosfatídico o LPA, que igualmente está implicado en gran variedad de funciones biológicas, entre las que podemos destacar también la inmunorregulación. ¿Y qué es la migraña? La migraña es una enfermedad neurológica que afecta al 15% de la población y es considerada la segunda causa de discapacidad. ¿Por qué? Porque hay ciertos pacientes, por ejemplo, los que padecen migraña crónica, que padecen en el mes 15 días de dolores de cabeza, lo cual imposibilita la rutina diaria que podrían desenvolver en condiciones normales. La migraña no es una enfermedad nueva, ya que se conoce desde hace miles de años. Por ejemplo, se han encontrado escritos datados de 3.000 años antes de Cristo en el Antiguo Egipto que ilustran personas que padecen síntomas similares a lo que consideramos migraña. También Hipócrates fue uno de los primeros que describió con más exactitud dolencias que eran similares a la migraña. No fue hasta el siglo II cuando se describió precisamente la migraña y se le dio su primer nombre. Toda esta información, si queréis, podéis observarla en este paper que explica muy bien sobre la historia de la migraña en el desarrollo. ¿Cuál es la causa de la migraña? Pues hoy en día aún se desconoce, aún siendo una de las enfermedades antiguas más descritas, se desconoce la causa. Lo que sí que podemos hablar son factores de riesgo. Por ejemplo, personas que sufren migraña pueden tener un aumento de los episodios, de los ataques migrañosos debido a la ingesta de ciertos tipos de comida, como puede ser café o chocolate, por ejemplo. También cambios en ámbito de la vida, por ejemplo, un estrés emocional, cambios en los ciclos de sueño, fatiga o incluso cambios de tiempo. También se han observado factores genéticos que están implicados con la aparición de la migraña y con el aumento de la frecuencia. Y por otro lado tenemos factores fisiológicos y bioquímicos, como son cambios en los niveles de estrógenos, de insulina, cambios hormonales durante el ciclo menstrual, aumentos de los niveles de óxido nítrico o aumento de estrés oxidativo, entre otros. También cabe destacar que pacientes de otras enfermedades
pueden desarrollar también migraña durante el transcurso de sus dolencias. Como he comentado, la migraña, la patofisiología de la migraña se desconoce. Lo que sí que se conoce es que hay dos componentes, uno vascular y otro neuronal, lo que ha dado lugar a dos teorías. Tendríamos la teoría neuronal, que está basada en la sobreactivación del nervio trigeminal, que provoca a su vez la liberación de moléculas como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, CGRP, que a su vez provocaría una respuesta inflamatoria y una vasodilatación en los vasos sanguíneos adyacentes. Por otro lado, tendríamos la teoría vascular, la cual se basa que su origen es vascular, en una disfunción endotelial que provocaría una liberación de citoquinas proinflamatorias, que a su vez provocaría un proceso de neuroinflamación y una sobreexcitación del nervio trigeminal, lo cual a su vez provocaría lo que hemos comentado anteriormente, provocando un aumento de la disfunción endotelial y un mayor aumento de las citoquinas proinflamatorias. Lo que está claro, no sabemos cuál es el origen, no sabemos si es vascular o es neuronal, pero sí sabemos que hay una relación clara entre ambos. Otro dato importante es que el 90% de los pacientes con migraña son mujeres, comprendido entre los 25 años y 45 años. ¿Y por qué es importante este dato? Porque fisiológicamente se ha observado que los niveles plasmáticos de autotaxina son más elevados en mujeres que en hombres. ¿Y qué es la autotaxina? La autotaxina es una enzima plasmática que degrada la lisofosfatidilcolina para producir ácido lisofosfatídico, que hemos comentado anteriormente. Y el ácido lisofosfatídico, a través de receptores específicos de membrana, es capaz de desencadenar una cascada de señalización para producir diferentes funciones, en función del receptor que active, en función del tipo celular al que active, puede dar lugar a diferentes funciones biológicas. Quiero destacar algunas de ellas que están relacionadas con migraña. Por ejemplo, en plaquetas está relacionado con la agregación plaquetaria. En monocitos está relacionado con su activación, la liberación de citoquinas proinflamatorias, un aumento de especies reactivas de oxígeno, y en músculo liso tenemos también un aumento de citoquinas proinflamatorias y quimioatrayentes. También tenemos una activación de los procesos de vasoconstricción, mientras que en las células endoteliales tenemos un aumento de proteínas de adhesión, tenemos, como en el caso anterior, un aumento de citoquinas proinflamatorias y quimioatrayentes, y tenemos procesos de vasodilatación, además que está implicado en la disfunción endotelial. Es decir, todos procesos que hemos visto anteriormente en los ejemplos de la teoría vascular y neuronal de la migraña. Partiendo de estos datos, nuestra hipótesis es que el eje autotaxina-LPA está implicado en la patología de la migraña. Para ello, realizamos un estudio de plasma de diferentes pacientes. Tenemos tres grupos que podemos distinguir como controles sanos: pacientes de migraña episódica y pacientes de migraña crónica. La diferencia entre estos dos grupos de pacientes es la frecuencia de los ataques de migraña que tienen al mes. En este sentido, los pacientes de migraña episódica tienen menos de 15 días de ataques, mientras que los pacientes de migraña crónica tienen más de 15 días. En este estudio determinamos los valores de autotaxina en plasma y los relacionamos con datos clínicos, con biomarcadores anteriormente descritos, y también analizamos la lipidómica de las muestras. Como esperábamos, los niveles de autotaxina se encontraron elevados tanto en pacientes de migraña episódica como migraña crónica, con un aumento de más del 50%. Incluso si analizamos
la sensibilidad y la especificidad de la autotaxina en función, comparando controles con pacientes con migraña, observamos que tanto en los pacientes de migraña episódica como de migraña crónica, la autotaxina es un buen biomarcador de esta enfermedad. Posteriormente, lo que quisimos comprobar fue si la autotaxina se correlacionaba con los datos clínicos. En primer lugar, observamos la escala visual analógica, que es un parámetro que determina el dolor que sufre el paciente. En esta escala se evalúa del 0 al 10 en función del dolor que sufren los pacientes. En el caso de 10 es el valor más fuerte y 0 no tendríamos dolor. En este caso, observamos una correlación entre los valores de autotaxina y esta escala solo en los pacientes de migraña crónica, siendo una correlación significativa. Esto nos indicaría que estos pacientes, los pacientes con mayores niveles de autotaxina, también tienen un mayor índice de dolor. Por otro lado, analizamos la frecuencia. Como hemos comentado antes, los pacientes de migraña episódica tienen menos de 15 días de episodios al mes, mientras que los de crónica tienen más. De ahí esta separación. Podemos observar, como en el caso anterior, que únicamente los pacientes con migraña crónica tienen una correlación con los niveles de autotaxina, siendo claramente significativo. Otro factor que determinamos fue el tiempo de evolución. ¿A qué nos referimos con esto? A el tiempo que ha pasado desde que los pacientes han sido diagnosticados. Podemos observar nuevamente que existe una correlación clara de los niveles de autotaxina con el tiempo de evolución en los pacientes con migraña crónica. Y esto es un dato muy importante porque cada año aproximadamente el 2,5% de los pacientes con migraña episódica evolucionan a migraña crónica. Con lo que tener un biomarcador que nos pueda determinar qué pacientes pueden evolucionar a migraña crónica nos permitiría realizar un tratamiento más específico a esos pacientes y también entender la patología de la migraña. Otro factor que determinamos fue la duración de las crisis. Este factor lo determinamos en horas. No observamos cambios, no observamos correlación ni en migraña episódica ni en migraña crónica. Como hemos comentado en la introducción, una de las proteínas más estudiadas en la migraña es la CGRP, la cual se libera por la activación del nervio trigeminal y a través de receptores de membrana provoca la activación de la adeninato ciclasa en las células endoteliales, produciendo un aumento de AMP cíclico y con ello la vasodilatación. También está implicado en procesos en la transmisión del dolor. Es tan importante su implicación en la migraña que en los últimos tratamientos desarrollados y aprobados se basan en anticuerpos monoclonales para bloquear su acción, tanto por unión a CGRP directamente o por unión a sus receptores de membrana que bloqueen la interacción de CGRP con su receptor. Como podemos ver en nuestros datos, analizando por diferentes grupos, independientemente tanto los controles sanos, los pacientes con migraña episódica, los pacientes con migraña crónica, no observamos una correlación entre los niveles de autotaxina y CGRP. Sin embargo, si analizamos los grupos, si analizamos todas las muestras independientemente del grupo, observamos una correlación clara entre los niveles de autotaxina y CGRP, de forma que a mayores niveles de CGRP también corresponden con mayores niveles de autotaxina. Como hemos comentado también en la introducción, uno de los factores más importantes en la migraña es la disfunción endotelial, del cual tenemos diferentes papers a lo largo de los años que describen diferentes biomarcadores implicados en biomarcadores de la disfunción endotelial elevados en pacientes con migraña, de los cuales también ha participado nuestro grupo.
Entonces, nos planteamos estudiar la correlación también de la autotaxina con dichos marcadores. En primer lugar, analizamos la pentraxina 3 y su correlación con los niveles de autotaxina. Podemos observar que los pacientes con migraña episódica y los pacientes con migraña crónica tenían una correlación significativa entre los niveles de este biomarcador y la autotaxina. Es más, analizando independientemente del grupo, observamos una clara correlación entre los niveles de pentraxina 3 y autotaxina. Otro biomarcador que determinamos fue S-Twig, en el cual, en este caso, mientras que los pacientes de migraña episódica no se observaba una correlación clara, sí que se observaba una correlación con los pacientes de migraña crónica. E igual forma que en los casos anteriores, al analizar las muestras independientemente del grupo, observamos una correlación clara. Y por último, analizamos la fibrina celular. En este caso, observamos que tanto los pacientes con migraña episódica como los pacientes con migraña crónica tienen una correlación clara y significativa entre ambos niveles. De igual forma, podemos observar que analizando los valores independientemente de cada grupo, también tenemos una correlación. En este punto también es muy interesante y cabe destacar que si observamos la correlación entre fibrina y autotaxina, vemos que podemos extrapolar la población de pacientes de migraña crónica, es decir, dichos pacientes tienen elevados ambos marcadores. Volvemos a utilizar la misma figura de la teoría vascular para resaltar este apartado. Hemos comentado que esta disfunción endotelial y esta activación del endotelio provoca una liberación de citoquinas proinflamatorias, las cuales también han sido ampliamente descritas a lo largo de los años en pacientes con migraña. Por ello quisimos determinar también la implicación de la autotaxina con estos biomarcadores inflamatorios. En primer lugar, estudiamos una molécula proinflamatoria como es la interleuquina 6. Como podemos ver, tanto migraña episódica como migraña crónica se correlacionan con la autotaxina. Podemos observar también que los pacientes con migraña crónica tienen mayores índices de inflamación que los pacientes con migraña episódica. Al analizar a ambos grupos conjuntamente, podemos ver que esta correlación no se pierde. Por otro lado, analizamos otra interleuquina también descrita en migraña, en este caso una antiinflamatoria como es la interleuquina 10. Como podemos ver, no hay correlación ni en migraña episódica ni en migraña crónica entre los valores de autotaxina e interleuquina 10. Sin embargo, al analizar los grupos conjuntamente y metiendo los controles sanos, podemos observar que a mayores niveles de autotaxina también se corresponde con mayores niveles de interleuquina 10. Por otro lado, realizamos un estudio lipidómico en el cual quisimos determinar los cambios en los lisofosfolípidos. Se llevó a cabo en colaboración con la doctora Josefina Casas. ¿Y por qué quisimos realizar esto? Bueno, hemos comentado que la autotaxina es una enzima que degrada un lisofosfolípido denominado lisofosfatidilcolina a ácido lisofosfatídico. Entonces, empezamos analizando el sustrato de la autotaxina. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay un aumento de la concentración de autotaxina, pero no hemos correlacionado ese aumento de la concentración de autotaxina con un aumento de actividad. De esta forma, lo que podemos ver al estudiar el sustrato es una reducción drástica, lo cual nos indicaría que además de estar aumentado en plasma, la autotaxina también está ejerciendo su función. Es muy importante destacar que en cuanto a los compuestos lipídicos tenemos diferentes subespecies
Y esto se basa en función de la longitud de la cadena de ácidos grasos, así como de las insaturaciones que tengan. Podemos ver que el sustrato de la autotaxina se ve reducido en todas las especies de forma mayoritaria y también en las minoritarias. Sin embargo, la autotaxina no solo degrada la lisofosfatidilcolina, sino que degrada otras moléculas, como es el caso de la lisofosfatidiletanolamina. Como su actividad es más afín por la isofosfatidilcolina, pero sin embargo teníamos que comprobar que otros compuestos no estaban alterados. En este caso, observamos el segundo más mayoritario después de la lisofosfatidilcolina, que es la lisofosfatidiletanolamina, y observamos que no hay variaciones, incluso aumenta un poco en el caso de la migraña episódica, con lo cual podríamos estar asegurando que la autotaxina degrada de forma específica la lisofosfatidilcolina en el caso de la migraña de pacientes con migraña. El siguiente paso fue estudiar el producto, es decir, observamos un aumento de la autotaxina en plasma, observamos una reducción de su sustrato, lo lógico será observar un aumento de su producto, del ácido lisofosfatídico. Sin embargo, no vimos cambios en su concentración, no vimos un aumento. Entonces nos planteamos, ¿por qué puede ser esto? ¿Por qué no observamos estos cambios? Como vemos en la gráfica que pusimos anteriormente, el siguiente paso, el ácido lisofosfatídico, puede ser degradado a ácido fosfatídico a través de la actividad de la LPA aciltransferasa. Entonces, quisimos determinar la concentración de ácido fosfatídico, pero no vimos un aumento. Incluso vimos una reducción en el caso de la migraña crónica. Analizando las especies por separado, tampoco vimos ninguna que aumentara. Entonces, descartamos que la vía de degradación del ácido lisofosfatídico, en este caso, fuera a través de esta enzima. Otra de las posibilidades que existen es a través de la unión a sus receptores de membrana. ¿Por qué digo esto? Porque la acción del LPA, al unirse y activar sus receptores en la membrana plasmática, provoca un proceso de endocitosis, con lo cual reduciría también los niveles de LPA plasmáticos. Sin embargo, también hay otra vía que explicaría, que es que el LPA, la vida media del LPA en sangre es muy baja. Enseguida es degradado. Pero hay procesos que aumentan esa degradación. Y uno de esos procesos es una proteína plasmática que está en el endotelio, que se denomina LPP3. Y esta proteína está activada en procesos de inflamación. Esta proteína lo que hace es degradar el LPA a monoacilglicerol. Sin embargo, no fuimos capaces de determinar por espectrometría los niveles de monoacilglicerol. Pero como podemos observar aquí, esta proteína también es capaz de degradar la esfingosina 1-fosfato que hemos comentado al principio a esfinganina. Con lo cual quisimos determinar los niveles de esfingosina 1-fosfato y de esfinganina 1-fosfato, que es una isoforma de la esfingosina 1-fosfato, en plasma. Como podemos observar, se reducen drásticamente los niveles tanto de esfingosina 1-fosfato como esfinganina 1-fosfato, lo cual nos podría estar indicando que esta proteína está sobreexpresada en los pacientes con migraña, lo cual a su vez indicaría que los procesos de inflamación que están dando lugar en estos pacientes y la disfunción endotelial estaría implicada en esta degradación, a la vez que la acción del LPA a través de sus receptores. Como hemos comentado al principio, una de las terapias que existen para tratar la migraña es a través de anticuerpos monoclonales contra CGRP o contra sus receptores. Existe otra terapia que es a través de inyecciones con Botox. El Botox lo que provocaría
es una inhibición de la secreción de vesículas presinápticas, de forma que aunque las neuronas se excitaran, su sobreexcitación se vería reducida. Sin embargo, tenemos pacientes que responden bien al tratamiento y otros que no. Quisimos determinar si los niveles de autotoxina podrían estar implicados en estos subgrupos. Para ello, separamos los grupos en tres. Pacientes que responden de forma excelente al tratamiento, los cuales reducirían en más de un 75% las crisis, los pacientes que responden de forma moderada al tratamiento, los cuales reducen las crisis un 50%, y los que no responden a la terapia. Como podemos observar, los pacientes que responden de forma excelente, en el caso de migraña episódica, tienen menores niveles de autotoxina que el resto de grupos, mientras que esto no lo observamos en el grupo de migraña crónica. Esto nos indica la posible acción de la autotoxina en el desarrollo de la migraña como consecuencia de esta separación de grupos, en la que podemos ver cómo en los grupos con menor nivel de autotoxina tienen mejor respuesta. Esto nos permitiría desarrollar tratamientos especializados para los pacientes. Como conclusiones, podemos destacar que hemos determinado niveles elevados de autotoxina en pacientes con migraña episódica y migraña crónica, comparado con controles sanos. También hemos observado una correlación de los niveles de autotoxina con los datos clínicos de los pacientes, tanto en evolución, intensidad, duración de los ataques y frecuencia. También hemos determinado una correlación de los niveles de autotoxina con biomarcadores anteriormente descritos en migraña, como son CGRP, pentraxina, S-TWIG, fibronectina o interleuquina 6. Y a través de un estudio de espectrometría de lípidos hemos determinado que estos niveles elevados de autotoxina también se corresponden con una mayor actividad de la autotoxina, al ver reducido drásticamente los niveles de su sustrato, la lisofosfatidilcolina. También hemos podido determinar que la autotoxina es un buen marcador pronóstico del tratamiento de migraña. Además, podemos observar con estos datos la posible implicación de la autotoxina en la patología de la migraña. Sin embargo, son necesarios más experimentos para determinar esta conclusión. Claro, ¿por qué estamos hablando de migraña? Estamos en el ciber, es decir, enfermedades neurodegenerativas. Y la migraña es considerada una enfermedad neurológica, pero no neurodegenerativa. Pero es la migraña, como hemos visto, que tiene disfunción endotelial, tenemos proinflamación, tenemos una sobreexcitación neuronal. ¿Es un factor de riesgo estar asociado con enfermedades neurodegenerativas? Pues en los últimos años, diferentes estudios han tratado sobre este tema. Han observado un mayor riesgo en mujeres que padecen migraña de padecer una enfermedad neurodegenerativa, tal como demencia, Alzheimer o Parkinson. ¿Y por qué comento esto? Bien, porque en los últimos años también se ha descrito el papel de la autotoxina en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. En primer lugar, podemos destacar que se han observado un aumento de los niveles de autotoxina tanto en plasma como en líquido cefalorraquídeo de pacientes con Alzheimer. A su vez, en ensayos in vitro también se ha observado, e in vivo, también se ha observado que el ácido lisofosfatídico es capaz de aumentar la producción y agregación de beta-amiloide, la hiperfosforilación de tau y el deterioro neuronal, así como el fallo sináptico. Con esto, quería presentaros a lo que viene a ser todo el grupo, que como ha dicho Miguel, estamos bajo la coordinación dentro del Cibernet del doctor Tomás Sobrino. Y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien.